Hoy he visto algo que nunca debería haber visto. Mi propio hijo Marcus, el hombre al que crié con tanto amor, rebuscando entre mis documentos como un ladrón en mi propia casa. Y lo peor es que no sabe que lo he visto. No sabe que la cámara de seguridad que envié a reparar vuelve a funcionar perfectamente. Todo empezó hace 3 días, cuando llamé al técnico para que arreglara el sistema de vigilancia. Llevaba semanas estropeado y me sentía vulnerable. Una mujer de 68 años, que vive sola después de que Marcus y su esposa, Angélica, insistieran en mudarse conmigo para cuidarme mejor. ¡Qué amarga ironía! Se me olvidó por completo mencionarles que había contratado a alguien para la reparación. Estaba tan acostumbrada a que controlaran todos los aspectos de mi vida, que simplemente se me pasó por alto. Pero gracias a Dios que fue así, porque de lo contrario habría descubierto la verdad demasiado tarde. Esta mañana, después de que Marcus supuestamente se fuera a una entrevista de trabajo y Angélica fuera al supermercado, decidí comprobar si las cámaras de mi teléfono funcionaban. La aplicación que había instalado el técnico me permitía ver toda la casa en tiempo real. Al principio pensé en probarla más tarde, pero algo me impulsó a hacerlo inmediatamente. Toqué la pantalla y allí estaban, imágenes nítidas de mi salón. Se me paró el corazón. Marcus y Angélica no se habían ido a ningún sitio. Estaban allí en mi salón, con todos mis documentos esparcidos por la mesa de centro, como si fuera su oficina personal. Marcus sostenía mi carpeta de documentos importantes, la que siempre guardaba, bajo llave en el escritorio de mi dormitorio. Angélica sostenía unos papeles y los examinaba uno por uno a la luz de la ventana. Se movían con la familiaridad de personas que ya habían hecho eso antes. ¿Dónde está la escritura original? Oí la voz de Angélica a través del audio de la cámara. Su tono era frío, calculador. Albert nos dijo que necesita específicamente el documento original para que la falsificación sea creíble. Albert. Ese nombre me produjo un escalofrío. Era un abogado que Marcus había conocido en un pub. Un tipo de aspecto sospechoso que siempre me había dado mala espina. Ahora entendía por qué. «Tiene que estar aquí», respondió Marcus con voz cargada de frustración. «Mamá es muy meticulosa con estas cosas. Lo tiene todo meticulosamente organizado». Esa palabra salió de sus labios como si fuera una maldición. El mismo orden y cuidado por los que siempre me había elogiado, ahora los utilizaba en mi contra. Angélica se acercó a la ventana y sostuvo un documento a contraluz. «Mira esto, Marcus. Dice que la casa vale más de 500 euros según la última tasación». Albert tenía razón. Vale la pena todo este esfuerzo. La casa que compré con el sudor de 30 años de trabajo como enfermera. La casa donde crié a Marcus, después de que su padre biológico nos abandonara cuando solo tenía 5 años. La casa que planeo dejarle en herencia, no un premio para que me la robe mientras aún estoy viva. Una vez que tengamos la escritura a nuestro nombre, continuó Angélica, podremos venderla y mudarla a algo más pequeño. Un piso de un dormitorio será suficiente para sus últimos años. Sus últimos años. Hablaban de mí como si ya estuviera muerta, como si solo fuera un obstáculo que eliminar en su camino hacia la prosperidad. Marcus se dirigió a mi dormitorio. Lo observé a través de otra cámara mientras abría cajón tras cajón buscando desesperadamente. Tiene que tener una caja de seguridad o algo así. Siempre fue muy paranoica con los documentos importantes. Paranoica, otra palabra que antes significaba protección, y ahora se había convertido en un defecto. Regresó al salón con las manos vacías y el rostro enrojecido por la frustración. Angélica lo esperaba con los brazos cruzados, claramente molesta por el retraso. «Albert nos ha dado hasta el viernes para conseguir la escritura original», le dijo. «Sin ella no puede hacer el trabajo, y sin el trabajo seguiremos viviendo de las migajas que nos da tu madre». Migajas. Ella llamaba migajas a los 700 euros al mes, que les daba para sus gastos personales. Dinero que sacaba de mi modesta pensión para mantener la paz en la casa. Dinero
que al parecer no era suficiente para sus ambiciones. La presionaremos más, dijo Marcus, dejándose caer en mi sillón favorito. Le diremos que son documentos de la Aliorde, seguro médico, algo urgente que tiene que firmar. Últimamente está tan confusa que ni siquiera leerá lo que firma. Confusa. Era cierto que a veces me cundo. Costaba más recordar nombres o fechas, algo completamente normal a mi edad, pero ellos habían estado cultivando esa narrativa, haciéndome dudar de mi propia lucidez mental cada vez que cuestionaba sus decisiones. ¿Y si sospecha?, preguntó Angélica. Marcus se encogió de hombros con una indiferencia que me partió el corazón. ¿Qué va a hacer? Llamar a la policía para denunciar a su propio hijo. Además, una vez que firmemos los papeles con Albert, será demasiado tarde para revertir el proceso. Angélica sonrió por primera vez en toda la conversación. Era una sonrisa cruel y satisfecha. Perfecto. Entonces, mañana le llevaremos los documentos falsificados de Albert y le diremos que es para actualizar su testamento. Firmará sin hacer preguntas. Se levantaron para guardar mis documentos, pero no tal y como los habían encontrado. Los apilaron, descuidadamente, sin el orden que yo siempre mantenía. Era como si ni siquiera intentaran ocultar que habían estado ando. Antes de salir de la habitación, Marcus se detuvo y miró directamente hacia donde estaba instalada la cámara. Por el momento pensé que me había descubierto, que sabía que los estaba observando, pero se quedó allí, pensativo. Ojalá no tuviéramos que hacer esto, murmuró más, para sí mismo que para Angélica. ¿Te estás arrepintiendo?, preguntó ella con un tono que mezclaba a sorpresa y enfado. No, pero Marcus suspiró profundamente. Es mi madre, Angélica, la mujer que me crió sola, que trabajaba turnos dobles para darme todo lo que necesitaba. Por un momento, una microscópica chispa de esperanza se encendió en mi pecho. Quizás aún quedaba algo del niño que solía abrazarme cuando tenía pesadillas. Quizás aún había salvación para nosotros. Pero Angélica se acercó a él y le puso una mano en el hombro. Marcus, cariño, piensa en nuestro futuro, piensa en los hijos que queremos tener. ¿Vamos a depender de una anciana que cada día está más senil? Esta casa es nuestra oportunidad de ser independientes, de construir algo propio. Y así, con esas palabras venenosas, desapareció el último vestigio de mi buen hijo. Vi cómo su expresión se endurecía de nuevo mientras la codicia se apoderaba una vez más de sus rasgos. Tienes razón, dijo. Finalmente, es hora de pensar en nosotros. Salieron de la habitación, y yo me quedé allí sentada en la cocina, mirando la pantalla de mi teléfono como si fuera una película de terror. Pero no era ficción, era mi vida real, desmoronándose ante mis ojos. Durante 35 años yo había construido a ese hombre. Lo alimenté, lo vestí, lo eduqué, lo consolé en sus fracasos y celebré sus triunfos. Trabajé hasta el agotamiento para pagarle la universidad. Renuncié a reconstruir mi propia vida sentimental para centrarme en él. Y ahora mi mayor creación se había convertido en mi mayor traición. Pero había algo que Marcus y Angélica no sabían. Algo que los convertiría de cazadores en presas sin que se dieran cuenta. Tenía grabadas todas sus conversaciones, tenía las pruebas de su conspiración criminal, y por primera vez en meses tenía el poder de decidir mi propio destino. La guerra acababa de empezar, y ellos ni siquiera sabían que ya habían perdido. Durante los 3 días siguientes viví una doble vida que nunca hubiera imaginado posible. Por un lado, era la misma mujer de siempre, la madre cariñosa que preparaba el desayuno, preguntaba por sus planes y sonreía cuando Marcus me besaba en la frente, antes de salir. Por otro lado, era una detective encubierta en mi propia casa, documentando cada movimiento, cada conversación, cada prueba de la mayor traición de mi vida. La tecnología se había convertido en mi aliada secreta. La aplicación que el técnico instaló en mi teléfono me daba acceso a las cámaras, las 24 horas del día.
Podía ver el salón, la cocina, el pasillo principal, incluso parte de la habitación que Marcus y Angélica habían convertido en su santuario privado. El martes por la mañana los vi planeando sus próximos pasos. Angélica estaba sentada en mi sofá con su ordenador, portátil abierto, y varios papeles esparcidos a su alrededor. Marcus caminaba de un lado a otro, claramente nervioso. Albert dice que tiene los documentos listos, le informó Angélica leyendo algo en la pantalla. Pero necesita que le llevemos la escritura original para hacer las comparaciones finales de las firmas. ¿Y si mamá se da cuenta de qué falta?, preguntó Marcus mordiéndose las uñas. Un hábito que tenía desde niño y que yo siempre había intentado corregir. Angélica levantó la vista con esa sonrisa fría que yo ya conocía demasiado. Bien, Marcus, tu madre tiene 68 años. No, ha mirado esos documentos en meses. Además, podemos tomarlo prestado por unas horas y devolverlo antes de que se dé cuenta. Tomarlo prestado. Hablaban de robar la escritura de mi casa como si fuera un libro de la biblioteca. Pero Iscus se detuvo a mitad de la frase y miró hacia la cocina, donde se suponía que yo estaba preparando el almuerzo. ¿Y sí qué?, insistió Angélica. Y sí, sospecha. Últimamente la noto más atenta, como si nos estuviera vigilando. Mi corazón se aceleró. Había sido tan obvio, me habían descubierto. Angélica se rió con desdén. Marcus, por favor, tu madre se pasa la mayor parte del día viendo series en la tele, hablando sola. Si estuviera tan atenta, se habría dado cuenta de que llevas 2 semanas mintiendo sobre la búsqueda de trabajo. 2 semanas. Así que ni siquiera había estado buscando trabajo, como me había dicho. Todo formaba parte de su plan para mantenerme tranquilo mientras ejecutaban su plan. Tienes razón, admitió Marcus, aunque su voz aún sonaba insegura. Es solo que no sé. Siento que me está juzgando todo el tiempo. Eso es culpa tuya, replicó Angélica con frialdad. Sigues viendo a esa mujer como tu santa madre, en lugar de verla como lo que realmente es un obstáculo para nuestro futuro. Un obstáculo. La palabra resonó en mi cabeza como una campana fúnebre. Para la mujer que mi hijo había elegido como compañera de vida, yo no era una persona, simplemente era algo que había que eliminar de su camino. Además, continuó Angélica cerrando el portátil, con un golpe seco. Una vez que tengamos la casa, podremos buscar una residencia decente para ella, algo asequible, pero cómodo. Con los 500.000 euros de la venta, podremos invertir en nuestro propio negocio, y aún nos sobrará mucho para cuidarla adecuadamente. Residencia. La frase me golpeó como un martillo en el pecho. Querían vender mi casa y encerrarme en una institución con el dinero de mi propia propiedad. La crueldad de su plan era tan refinada que casi parecía profesional. Marcus se sentó a su lado, y por primera vez en días pareció relajarse. ¿De verdad crees que funcionará? Albert ya ha hecho esto antes, respondió Angélica, acariciándole el pelo como si fuera un niño pequeño. Dice que tiene un contacto en el registro de la propiedad que puede acelerar la transferencia de la propiedad. Propiedad. La casa estará a nuestro nombre en 2 semanas, como mucho. 2 semanas. Lo tenían todo cronometrado con precisión militar. ¿Y el dinero?, preguntó Marcus. Albert cobra 25 euros por todo el proceso. Es caro, pero piénsalo. Estamos hablando de un beneficio neto de más de 475.000 euros. Es una inversión que vale la pena. Eure el precio que le habían puesto a mí, confianza, a mi hogar, a mi dignidad como madre. Durante el resto del día, actué con una normalidad sobrehumana. Cociné sus platos favoritos. Les pregunté por sus planes. Incluso les ofrecí dinero extra para que fueran al cine. Cada sonrisa que forzaba en mis labios me dolía físicamente, pero necesitaba tiempo para procesar lo que había descubierto y planear mi próximo movimiento. Esa noche, cuando finalmente se acostaron, me senté en la cocina con una
taza de té y mi teléfono. Revisé todas las grabaciones del día, tomando notas mentales de cada detalle importante. Tenía conversaciones completas en las con Iridar, que confesaban su plan criminal. Tenía fechas, nombres, cantidades específicas. Tenía pruebas suficientes para destruir sus vidas si quería. Pero algo me impidió llamar a la policía inmediatamente. Quizás fue la última pizca de esperanza de que Marcus entrara en razón. Quizás fue mi necesidad de comprender plenamente hasta dónde estaban dispuestos a llegar. O quizás, en lo más profundo de mi corazón, necesitaba una confrontación directa antes de tomar medidas irreversibles. El miércoles amaneció con una lluvia ligera que golpeaba las ventanas como lágrimas del cielo. Marcos y Angélica desayunaron en silencio, intercambiando miradas cómplices que yo fingí no notar. Había una tensión diferente en el aire, como si algo importante estuviera a punto de suceder. «Mamá», dijo Marcus después de terminar su café, «tenemos que hablar contigo sobre algo importante». Ahí estaba el momento para el que se habían estado preparando. «Por supuesto, cariño», respondí, sentándome frente a ellos en la mesa del comedor. «¿De qué se trata?». Angélica carraspeó y colocó una carpeta que no reconocí sobre la mesa. «Marisol, hemos estado pensando en tu futuro, en tu seguridad financiera». «¿Mi seguridad financiera?», pregunté genuinamente confundida por el rumbo que tomaba la conversación. «Sí», intervino Marcus tomándome la mano, con esa falsa ternura que ahora me repugnaba. «Hemos estado investigando sobre testamentos, seguros médicos y ese tipo de cosas importantes que toda persona de tu edad debería tener en regla». Angélica abrió la carpeta y sacó varios documentos que parecían oficiales. «Un amigo abogado de Marcus nos ha ayudado a preparar unos papeles para actualizar toda tu documentación legal. Son formularios estándar, nada complicado». Albert tenía que ser él quien había preparado esos documentos fraudulentos. «¿Qué tipo de documentos?», pregunté, fingiendo la ingenuidad que esperaban de mí. «Básicamente es para garantizar que si te pasa algo», explicó Marcus, «tanto tu testamento como la propiedad de la casa estén legalmente en regla. También incluye una autorización para que nosotros nos ocupemos de tus asuntos médicos y financieros. Si alguna vez no, puedes hacerlo tú misma. Autorización para gestionar mis asuntos. Querían que firmara un poder notarial completo sobre mi vida. Es por tu propio bien, Marisol», añadió Angélica con voz melosa. «Imagina que tuvieras un accidente o una enfermedad grave. Sin estos documentos, Marcus no podría ayudarte con nada legal». Me entregaron los documentos y pude ver que estaban llenos de términos legales complicados, párrafos enteros en letra pequeña, que eran intencionadamente difíciles de leer y comprender. Pero logré distinguir algunas palabras clave: transferencia, cesión de derechos, poder irrevocable. «No entiendo muy bien todo esto», dije sosteniendo los papeles y fingiendo estar confundida. «¿Podrían explicármelo más despacio?». Vi un destello de impaciencia en el rostro de Angélica, pero Marcus mantuvo su sonrisa compasiva. «Mamá, son cosas técnicas aburridas», dijo. «Lo importante es que firmes aquí, aquí y aquí». Señaló varias líneas, marcadas con pequeñas X. «El abogado dice que es urgente porque hay cambios en las leyes fiscales que podrían afectarte si no actualizas estos documentos antes del mes que viene». Mentiras. Todo era una mentira, enrevesada para presionarme a firmar sin leer. «¿Y si quiero leerlo todo primero?», pregunté. «Soy lenta leyendo, pero me gusta entender lo que firmo». La máscara de paciencia de Angélica comenzó a resquebrajarse. «Marisol, son más de 20 páginas de jerga legal. Te llevaría días entenderlo todo, y como ha dicho Marcus, es urgente. Además», añadió Marcus, «confiamos en que el abogado lo ha hecho todo correctamente. Es un profesional muy respetado, Albert, el hombre que, según sus propias palabras, ya había cometido este tipo de fraude anteriormente». «Bueno»,
dije finalmente, dejando los papeles sobre la mesa. Déjenme pensarlo. Hasta mañana. Es una decisión muy importante, y quiero estar segura. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Marcus y Angélica intercambiaron una mirada de alarma que intentaron ocultar. «Mamá», dijo Marcus con un tono de voz más firme, «realmente necesitamos que...» «Firme soy. El abogado nos ha dado cita para mañana temprano, y si no llevamos los documentos firmados, perderemos la oportunidad». «¿Qué oportunidad?», pregunté. Angélica se inclinó hacia adelante con la paciencia finalmente agotada. «La oportunidad de protegerte legalmente, Marisol. ¿No confías en nosotros? No. ¿Confías en tu propio hijo?». Ahí estaba la manipulación emocional que se habían guardado como última carta, convirtiendo mi cautela en una cuestión de confianza familiar. «Por supuesto que confío en vosotros», mentí cogiendo el bolígrafo que Marcus había colocado junto a los documentos. Solo quería estar segura. Vi cómo se relajaban inmediatamente. Sus rostros se iluminaron con una mezcla de alivio y de expectación triunfal. Creían que habían ganado. Sostuve el bolígrafo sobre la partal, primera línea de la firma, y me detuve. ¿Sabéis qué? Primero voy a llamar a mi médico para preguntarle si esto podría afectar a mi seguro médico. «Mamá», explotó Marcus perdiendo por primera vez la compostura. «No hace falta que llames a nadie, solo firma los malditos papeles». El grito resonó en la casa como un disparo. En ese momento supe que había ido demasiado lejos. No podía seguir fingiendo. La guerra había comenzado oficialmente. El grito de Marcus aún resonaba en mis oídos cuando vi el rostro por primera vez en años. Ya no había una máscara de hijo cariñoso, ni sonrisas falsas, ni palabras dulces. Solo un hombre, desesperado y furioso porque su víctima se resistía a ser devorada. «Marcus», susurré dejando caer el bolígrafo sobre la mesa. «¿Por qué me gritas?». Inmediatamente se dio cuenta de su error. Observé cómo intentaba recomponer su fachada mientras luchaba por nadido, recuperar el control de la situación, pero ya era demasiado tarde. La bestia había mostrado sus colmillos. «Lo siento, mamá», dijo pasándose las manos por el pelo. «Es que últimamente he estado muy estresado. La situación financiera, la búsqueda de trabajo, todo es abrumador». Angélica le puso una mano en el brazo en un gesto que parecía tranquilizador, pero yo sabía que era una advertencia, silenciosa para que controlara su temperamento. «¿Qué Marcus quiere decir?», intervino con voz tranquila. «Es que estos procedimientos legales son muy estresantes para todos. Por eso es mejor terminarlos y no prolongarlos. Innecesariamente. Innecesariamente. Como si mi precaución fuera un capricho senil, y no el instinto básico de supervivencia de una mujer que acababa de descubrir que su propia familia la estaba traicionando. Entiendo que estés estresado», dije levantándome de la mesa, «pero no voy a firmar nada hasta que esté completamente segura de lo que significa. Soy vieja, no idiota». Las palabras salieron de mi boca con más fuerza de la que había usado en meses. Vi que ambos se quedaban quietos, sorprendidos por mi repentina firmeza. «Nadie ha dicho que seas idiota», murmuró Marcus, pero su tono tenía un matiz peligroso. «Entonces, no me trates como tal», respondí. «Estos documentos se quedarán aquí hasta que decida qué hacer con ellos». Cogí los papeles de la mesa y los guardé en el primer cajón de la cocina que encontré. Era un gesto simbólico, por supuesto, pero necesitaba demostrarles que aún tenía el control sobre mi propia vida. Marcos y Angélica se quedaron en la mesa del comedor, susurrando tan bajo que no podía oírlos. Me retiré a mi habitación con la excusa de echar una siesta, pero en realidad quería revisar las grabaciones de la conversación que acababa de tener. Desde la intimidad de mi habitación cerrada con llave, abrí la aplicación en mi teléfono. Allí estaban todavía sentados en mi comedor, pero ahora hablaban en voz baja y con tono agitado. «Esto no está saliendo según lo planeado»,
dijo Angélica claramente molesta. Se suponía que iba a firmar sin hacer preguntas. Últimamente está más sospechosa, respondió Marcus, como si sospechara algo. ¿Le has contado a alguien nuestro plan? Por supuesto que no. No soy estúpido. Angélica se quedó pensativa por un momento, tamborileando con los dedos sobre la mesa. Tenemos que cambiar de estrategia. Si no firma por las buenas, tendremos que presionarla de otra manera. ¿Qué propones? Tu madre depende de nosotros económicamente para muchas cosas. ¿No? Servicios médicos privados, compras importantes, gastos extra. Sí, pero su pensión cubre lo básico. Exactamente lo básico. Angélica sonrió con malicia. ¿Qué pasaría si esos gastos extra desaparecieran de repente si tuviera que vivir únicamente de su pensión? Marcus frunció el ceño, sin entender del todo a dónde iba la conversación. Piénsalo, continuó ella. Sin nuestro apoyo financiero tendría que cancelar su seguro médico privado y depender únicamente del NHS. Sin nuestro coche tendría que utilizar el transporte público o taxis caros. Sin nuestra ayuda con las compras, tendría que cargar con bolsas pesadas ella sola. La perversidad de su plan comenzó a tomar forma ante mis ojos. Querían crear una crisis artificial en mi vida para obligarme a depender completamente de ellos. Es brillante, admitió Marcus, y el por hermosas. Orgullo en su voz medio náuseas. Si la presionamos económicamente, no. Tendrá más remedio que firmar los documentos para asegurarse nuestro apoyo. Continuó. Exacto. Y si se resiste, le diremos que no podemos permitirnos ayudarla porque no tenemos trabajos estables, que necesitamos seguridad jurídica sobre nuestro futuro juntos para justificar esa inversión emocional y económica. Inversión. Hablaban de cuidar de su madre como si fuera un negocio con un rendimiento esperado del capital. ¿Cuánto tiempo crees que aguantará?, preguntó Marcus. Una mujer de 68 años, acostumbrada a un cierto nivel de comodidad, que de repente se enfrenta a severas restricciones económicas. Angélica se encogió de hombros. 2 semanas como máximo, 2 semanas. El mismo plazo que habían mencionado antes para completar el fraude legal. Se levantaron de la mesa y se fueron a su habitación. Los oí discutir los detalles específicos de su plan de presión económica. Cancelarían mi seguro médico, complementario ese mismo día. Me negarían el uso del coche para mis citas con el médico. Dejarían de hacer las compras que requerían llevar bolsas pesadas. Era un plan de abuso económico diseñado para romper mi resistencia psicológica. Y lo más aterrador era lo bien pensado que estaba. Sabían exactamente cuáles eran mis puntos vulnerables y cómo atacarlos metódicamente. Esa tarde, mientras fingía ver la televisión en la sala de Stark, los observé ejecutar la primera fase de su nueva estrategia. Marcus llamó a la nueva compañía de seguros. Sí, quiero cancelar la póliza complementaria de Marisol Jones. Lo oí decir por teléfono con efecto inmediato. Correcto. Soy su hijo, y tengo poder legal para estas transacciones. Mentira. No tenía poder legal sobre mis asuntos, pero al parecer la compañía no verificó esa información. Angélica, por su parte, revisó todos los gastos que habían estado cubriendo en los últimos meses. Hizo una lista detallada en su cuaderno. Medicamentos especializados, transporte a citas médicas, compras de comestibles, servicios de limpieza ocasionales. Mañana empezaremos a recortar todo. Esto, le dijo a Marcus cuando él regresó de su llamada telefónica. Y cuando ella pregunte por qué, le diremos que estamos atravesando una crisis financiera que nos impide ayudarla como solíamos hacerlo. Y si ella acepta vivir con menos comodidades, no lo hará, respondió Angélica con nice. Absoluta confianza. He estado observando a tu madre durante meses. Es una mujer acostumbrada a un previente, cierto orden, a una cierta calidad de vida. Cuando sienta que todo eso está en peligro, firmará lo que sea necesario para recuperar la estabilidad. Tenían razón en una cosa. Yo estaba acostumbrada a un cierto nivel de vida,
pero se equivocaban por completo al pensar que no estaba dispuesta a sacrificarlo para mantener mi dignidad e independencia. Esa noche, después de que se durmieran, me senté en la cocina para planear mi propia estrategia. Tenía grabaciones de todas sus conspiraciones, pruebas claras de intento de fraude, y ahora también de maltrato a personas mayores, pero aún no estaba preparada para involucrar a las autoridades. Había algo dentro de mí, tal vez la parte maternal que aún esperaba un milagro, que necesitaba darle a Marcus una última oportunidad para que entrara en razón. Quería enfrentarme a él, directamente, demostrarle que sabía todo sobre sus planes y ver si quedaba algo del hijo que había criado. Decidí que al día siguiente pondría en marcha mi propio plan. Si querían jugar con la presión psicológica, les mostraría cómo lo hace alguien con 68 años de experiencia vital. Pero primero, tenía que asegurarme de que todas mis pruebas estuvieran respaldadas en varios lugares. Copié todos los vídeos y audios a una memoria USB que escondí en un lugar en el que nunca se les ocurriría buscar. También envié copias por correo electrónico a una cuenta que había creado específicamente para este fin. Si me pasaba algo, si de alguna manera lograban incapacitarme legal o físicamente, al menos habría un registro completo de sus delitos. El jueves amaneció con un sol brillante, que contrastaba brutalmente con la oscuridad que se había instalado en mi casa. Marcos y Angélica desayunaron como si nada hubiera pasado, pero yo podía sentir la tensión esperando el momento adecuado para explotar. «Buenos días, mamá», me saludó Marcus con falsa alegría. «He dormido como un bebé», mentí. En realidad, había pasado la mayor parte de la noche despierta, planeando cada detalle de lo que estaba por venir. «Perfecto», dijo Angélica, «porque hoy tenemos que hablar contigo sobre algunos cambios en nuestra situación financiera». Ahí comenzó su espectáculo. Me senté a la mesa del desayuno fingiendo total inocencia sobre lo que estaban a punto de decirme. «¿Qué tipo de cambios?», pregunté sirviéndome café en mi taza favorita. Marcus intercambió una mirada significativa con Angélica antes de continuar. «Bueno, mamá, ¿cómo sabes? Llevo varias semanas buscando trabajo sin éxito». Varias semanas, otro eufemismo para decir que no había trabajado honestamente en meses. «Y por desgracia», añadió Angélica, «nuestros ahorros se están agotando más rápido de lo que esperábamos». Sus ahorros no tenían ahorros, vivían completamente de mi generosidad y todos lo sabíamos. «Eso significa», continuó Marcus con expresión grave, «que tendremos que hacer algunos ajustes temporales en los gastos del hogar». «¿Qué tipo de ajustes?», pregunté, aunque ya sabía perfectamente la respuesta. «Bueno, cosas como tu seguro médico complementario, el uso del coche para citas que no sean urgentes, algunos de los gastos extra que hemos estado cubriendo». Marcus hizo una pausa dramática. «Son medidas temporales, por supuesto, hasta que encontremos una solución más permanente». Una solución más permanente se referían a robarme mi casa. «Ya veo», dije simplemente dando un sorbo a mi café. «¿Y cuál sería esa solución permanente?». Angélica se inclinó hacia adelante con los ojos brillantes de expectación. «Bueno, Marisol, si firmáramos esos documentos legales de ayer, tendríamos la seguridad jurídica necesaria para hacer inversiones a largo plazo en nuestra situación familiar. Inversiones a largo plazo, vender mi casa y encerrarme en una residencia». «Ya veo», respondí manteniendo la calma. «Así que los documentos de ayer no eran solo para mi protección legal». Se quedaron paralizados. Acababa de demostrar que había entendido perfectamente la conexión entre su chantaje económico y los documentos fraudulentos. «Mamá», comenzó Marcus, «solo queremos lo mejor para todos». No les interrumpí levantándome de la mesa. «Queréis lo mejor para vosotros y estáis dispuestos a destruir a vuestra propia madre para conseguirlo». El silencio que siguió fue absoluto. Por fin, tras días de actuación, había puesto todas mis cartas sobre la mesa. La guerra ya no era secreta, era abierta, declarada y sin cuartel.
El silencio en la cocina se extendió como una mancha de aceite. Marcus y Angélica me miraron con una mezcla de sorpresa y cálculo, como si estuvieran reevaluando por completo a su oponente. Ya no era la madre ingenua a la que se habían estado manipulando. Era una mujer que había descubierto su juego y estaba lista para enfrentarse a ellos. «Mamá», dijo Marcus finalmente con una voz llena de una falsa preocupación que ahora me resultaba repulsiva. «Creo que estás malinterpretando nuestras intenciones». «Ah, sí», respondí cruzando los brazos. «Entonces, explícame por qué tu crisis financiera coincide perfectamente con tu necesidad de que firme documentos que no me dejas leer». Angélica intervino con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado durante meses de manipulación. «Marisol, entiendo que puedas sentirte confundida por toda esta compleja información legal». «No estoy confundida», la interrumpí. Bruscamente, «me siento traicionada». La palabra cayó sobre la mesa como una bomba. Vi a Marcus retroceder físicamente, como si finalmente comprendiera la magnitud de lo que había estado haciendo. «Traicionada», repetí saboreando cada sílaba. «Por el hijo que crié sola, al que alimenté con mi propio trabajo, al que eduqué sacrificando mi propia comodidad, el hijo que ahora quiere robarme mi casa mientras duermo». «No quiero robarte nada», explotó Marcus golpeando la mesa con el puño. «Todo lo que hago es pensando en nuestro futuro juntos». «Nuestro futuro». Me reí con amargura. «Marcus, tu plan incluye meterme en una residencia con el dinero de mi propia casa. ¿En qué parte de ese plan se mental y maridero? Incluye como familia y no como un obstáculo». Angélica y Marcus intercambiaron una mirada de alarma. Acababa de demostrarles que sabía más de Jonidia, lo que habían calculado. «No sé de dónde sacas esas ideas», murmuró Angélica, pero su voz había perdido toda la confianza que tenía antes. «Ide». Saqué mi teléfono del bolsillo y lo puse sobre la mesa. «¿Quieres que te recuerde tus palabras exactas sobre encontrar algo asequible, cómodo para mis últimos años?» El color desapareció por completo de sus rostros. Marcus miró el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. «Tú no nos estabas grabando», susurró. «No», respondí con una calma mortal. «Ustedes mismos se grabaron. Olvidaron que la cámara de seguridad que envié a reparar funciona perfectamente y olvidaron decirme que iban a confesar todos sus planes criminales en mi propia sala de estar». Angélica se levantó bruscamente tirando la silla. «¿Cuánto tiempo llevas espiándonos?» «Desde el martes», admití sin pestañear. 3 días completos de grabaciones en las que confesáis vuestra conspiración para falsificar mi firma, robar mi casa y deshaceros de mí. Tengo conversaciones completas sobre Albert, los 25 euros, para el fraude y vuestros planes para vender la propiedad». Marcus también se levantó, pero parecía más un animal acorralado que una amenaza. «Mamá, por favor, déjame explicarte». «¿Explicar qué?», pregunté, alzando la voz. «Por primera vez en toda la conversación, que tu mujer me ve como un obstáculo, que has estado mintiendo sobre buscar trabajo mientras planeabas robarme. ¿Qué? ¿Consideras que mi vida solo vale los 500 euros que puedes sacar por mi casa? ¿No es así?», gritó. Pero sus ojos estaban llenos de lágrimas, de desesperación, no, de sinceridad. «Entonces, dímelo, Marcus». Me acerqué a él hasta que quedamos cara a cara. «Cuando Angélica dijo que era hora de dejar de verme como tu madre santa y empezar a verme como un obstáculo, ¿cuál fue tu respuesta?». Silencio. Sabía que no podía mentir, porque yo tenía la grabación exacta de esa conversación. Tu respuesta, continué implacable, fue: «Tienes razón. Es hora de pensar en nosotros». Esas fueron tus palabras exactas, Marcus. Después de 35 años de sacrificios por ti, decidiste que era hora de sacrificarme. Marcus se desplomó en su silla, cubriéndose la cara con las manos. Por un momento pensé que por fin había llegado el arrepentimiento, la comprensión de lo que había estado haciendo, pero Angélica no se había rendido. «Bien», dijo recuperando parte de su compostura.
Digamos que tienes esas grabaciones. ¿Qué piensas hacer con ellas? La pregunta me tomó por sorpresa, no por su contenido, sino por su tono. No había pánico ni súplicas, había desafío. Perdón, pregunté. Te estoy preguntando qué piensas hacer, repitió cruzando los brazos. Porque por lo que yo sé, Marcus sigue siendo tu hijo. ¿De verdad vas a destruir tu propia familia por una casa? La audacia de su respuesta me dejó sin palabras por un momento. Incluso después de quedar completamente al descubierto, seguía intentando manipularme. Destruir mi familia, repetí lentamente. Angélica, vosotros dos ya habéis destruido esta familia. Yo solo me estoy defendiendo. Defenderte. Se burló una mujer de 68 años sola, sin más familia que nosotros. ¿Qué vas a hacer, Marisol? ¿Llamar a la policía? ¿Denunciar a tu único hijo? Había algo en su tono que me puso en alerta máxima. No era solo arrogancia, era confianza, como si supiera algo que yo no sabía. Si es necesario, respondí. Angélica sonrió, y esa sonrisa era pura malicia. ¿Y quién te va a creer? Una anciana que vive sola, que según ella misma admite ha estado espiando a su familia, que tiene evidentes problemas de confianza y paranoia. Tengo pruebas. Tienes grabaciones. Obtenidas ilegalmente, me interrumpió. Grabaciones realizadas sin nuestro consentimiento en una propiedad en la que tenemos derecho legal de residencia. Cualquier abogado mediocre conseguiría que fueran declaradas inadmisibles en 5 minutos. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Era eso cierto? Mis grabaciones habían perdido su valor legal por la forma en que las había obtenido. Además, continúa Angélica, ahora, caminando alrededor de la mesa como un depredador, ¿quién va a tomar en serio a una mujer que claramente está desarrollando comportamientos paranoicos, espiando a su propia familia, inventando conspiraciones, aislándose socialmente? No me estoy aislando socialmente, protesté, pero mi voz sonaba menos segura. Se detuvo frente a mí. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con un amigo? ¿Cuándo fue la última vez que saliste de esta casa por algo que no Marrania fuera estrictamente necesario? Marcus me ha contado cómo te has estado comportando últimamente, los cambios de humor, la desconfianza, los olvidos. Marcus levantó la cabeza y por primera vez, desde que comenzó la confrontación, habló con algo parecido a su antigua seguridad. Es cierto, mamá, he estado preocupado por ti. Por eso queríamos que firmaras esos documentos, para asegurarnos de que, si tu salud mental sigue deteriorándose, tengamos las herramientas legales para ayudarte. Deterioro de la salud mental. Estaban construyendo una narrativa alternativa en la que yo era la villana de la historia, la anciana paranoica que había malinterpretado los gestos de amor como conspiraciones criminales. Los dos sabéis perfectamente que no hay nada malo en mi salud mental, dije, pero podía sentir cómo la duda comenzaba a filtrarse en mi voz. Ah, sí. Angélica se sentó de nuevo, pero ahora con la confianza de alguien que controla la conversación. Una mujer que instala cámaras secretas para espiar a su familia, que inventa elaboradas teorías sobre robos y conspiraciones, que se niega a firmar documentos legales, básicos por paranoia. No son teorías, grité. Os oí planearlo. Todo. Nos oíste tener conversaciones normales sobre tu futuro y tu seguridad, corrigió Marcus. Conversaciones que tu mente paranoica interpretó como amenazas. Era brillante, diabólicamente brillante. Estaban dando un giro completo a la cartala situación, convirtiendo mi descubrimiento de su traición en una prueba de mi supuesta inestabilidad mental. Albert, dije desesperadamente. Hablaste de Albert y de los 25 euros para falsificar documentos. Albert es un abogado real que nos está ayudando con el papeleo legal real, respondió Angélica, sin pestañear. Los 25 euros son sus honorarios por un trabajo complejo de actualización de documentación, todo completamente legal. Y lo de la residencia, vender la casa. Marcus suspiró como si estuviera hablando con un niño mimado.
Mamá, hablamos de opciones futuras al caso de que alguna vez necesites cuidados especializados. Es algo que todas las familias responsables consideran. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Todas. Las pruebas que creía tener, todas las conversaciones que había grabado, las estaban reinterpretando como pruebas de mi propio deterioro mental, en lugar de su traición. Pero dijisteis que yo era un obstáculo, murmuré sintiendo como mi traición. Confianza se desvanecía. Dijimos que tu resistencia a planificar tu futuro era un obstáculo para que pudiéramos ayudarte adecuadamente. Corrigió Angélica con tono paciente, como si estuviera hablando con un paciente psiquiátrico. Mamá. Marcus se cuadró. Acercó y me puso las manos sobre los hombros. Estamos preocupados por ti. Este comportamiento no es normal. La paranoia, las acusaciones, espiar a tu propia familia. Quizás necesites hablar con alguien, un profesional, un psiquiatra. Querían hacerme parecer loca para invalidar cualquier resistencia a sus planes. Pero entonces recordé algo que no podían reinterpretar ni manipular. Si todo es tan inocente, dije, recuperando algo de mis fuerzas, no os escatimáis. Importará mostrar esos documentos que queréis que firme a un abogado independiente, no a Albert, sino a alguien que yo elija. El silencio que siguió me dio toda la respuesta que necesitaba. Angélica y Marcus se miraron, y en esa mirada vi el pánico que habían estado ocultando bajo su nueva estrategia de manipulación. Por supuesto, dijo finalmente Angélica, pero su voz había perdido toda la uramía, confianza que tenía antes. Cuando tú quieras, pero yo sabía que estaba mintiendo. Y ellos sabían que yo sabía que estaba mintiendo. La guerra había entrado en una nueva fase. Ya no se trataba solo de documentos fraudulentos o casas robadas. Se trataba de mi cordura, mi credibilidad, mi derecho a Uray, que me creyeran. Y esa era una guerra que no estaba dispuesta a perder. Los días siguientes fueron los más extraños de mi vida. Marcus y Angélica habían cambiado completamente de estrategia, pero no hacia la honestidad, sino hacia Presolal, algo mucho más siniestro. Me trataban como si estuviera mentalmente enfermo y necesitara cuidados especializados. Todo comenzó esa misma tarde, cuando oí a Marcus hacer una llamada telefónica que me heló la sangre. Doctora Rodríguez, soy Marcus Jones, el hijo de Marisol, dijo desde su habitación, pero lo suficientemente alto como para que yo lo oyera desde el pasillo. Estoy muy preocupado por el estado mental de mi madre. Ha desarrollado unos comportamientos paranoicos muy graves. La doctora Rodríguez había sido mi médico de cabecera durante 15 años, una mujer en la que confiaba plenamente y que conocía mi historial médico mejor que nadie. Sí, doctora, paranoia grave, continuó. Marcus cree que estamos conspirando contra ella, que queremos robarle su casa. Incluso ha instalado cámaras secretas para espiarnos. Estamos muy preocupados. El horror de lo que estaba haciendo me paralizó. Estaba creando un historial médico falso sobre mi supuesta demencia, utilizando mi propio descubrimiento de su traición como prueba de enfermedad mental. Cuando empezó, Marcus hizo una pausa como si estuviera considerando cuidadosamente su respuesta. Poco a poco, durante los últimos meses, pero esta semana se ha intensificado mucho. Ayer nos acusó directamente de querer meterla en una residencia. Otra pausa. Sí, doctor. Entiendo que es un tema delicado, pero, francamente, estamos asustados. No sabemos hasta dónde puede llegar su paranoia. Asustados. Habían convertido mi descubrimiento de su plan criminal en una amenaza contra ellos. Corrí a mi habitación y cerré la puerta con llave. Me temblaban las manos mientras abría la aplicación de la cámara de mi teléfono. Necesitaba grabar también esta conversación. Pero cuando intenté acceder al audio de su habitación, descubrí que había un problema técnico. Esa cámara en concreto no tenía audio. Una coincidencia. Lo dudaba mucho. Durante el resto de la partitura
Tarde, Marcus y Angélica me trataron con una amabilidad exagerada que era más aterradora que su hostilidad anterior. Me hablaban con voz suave, como si fuera una niña pequeña o una persona muy enferma. «Mamá, ¿te encuentras bien?», me preguntaba Marcus cada media hora. «¿No te duele la cabeza? ¿No te sientes confusa? Estás un poco pálida, Marisol», añadía Angélica. «¿Has dormido bien? ¿No has tenido pesadillas extrañas?». Cada pregunta era una trampa. Si decía que me sentía confusa, confirmaría su narrativa de deterioro mental. Si decía que no, podrían interpretar mi negación como una prueba de que no era consciente de mi propia condición. Esa noche, desde mi habitación, los oí planear la siguiente fase de su estrategia. «Mañana llamaré al doctor Rodríguez para concertar una cita urgente», dijo Angélica. «Necesitamos a un profesional que documente oficialmente el deterioro de su estado mental». «¿Y si se niega a ir?», preguntó Marcus. «No puede negarse. Le diremos que es una Vrenos. Revisión rutinaria de su presión arterial. Una vez que esté en la consulta, hablaremos con el médico en privado para explicarle la situación real». «¿Crees que el médico nos creerá?». «Marcus, somos su familia. Hemos estado viviendo con ella, observando su comportamiento día a día. Además, la paranoia en los adultos mayores es muy común. El médico ha visto casos como este antes. Tenían razón en una cosa: la paranoia en los adultos mayores existía y los médicos la veían con frecuencia. Pero lo que no podían inventar eran décadas de historial médico que demostraban mi perfecta estabilidad mental. O tal vez sí podían. Al día siguiente, viernes, Marcus anunció durante el desayuno que me había concertado una cita con el médico. «Es solo una revisión rutinaria, mamá», dijo con esa nueva voz condescendiente que había desarrollado, «para controlar tu presión arterial y asegurarnos de que todo está bien». «No necesito una revisión», respondí. «Me encuentro perfectamente bien». «Claro que te encuentras bien», intervino Angélica, «pero a tu edad es importante hacerse revisiones periódicas. Además, últimamente estás un poco diferente, más nerviosa, más desconfiada». «No estoy nerviosa ni desconfiada», dije con firmeza. «Estoy alerta porque he descubierto que mi propia familia me estaba traicionando». Marcus suspiró dramáticamente como si estuviera tratando con un paciente difícil. «Mamá, por favor, nadie te está traicionando. Esas son precisamente las ideas que necesitamos que el médico compruebe». Ideas habían reducido mi descubrimiento de su conspiración criminal a ideas que necesitaban evaluación médica. «No voy a ir a ningún médico», declaré. «Sí, lo harás», respondió Marcus, y por primera vez en días, su voz recuperó parte de su dureza. «Es por tu propio bien». «¿Y si me niego?». Angélica sonrió con esa dulzura falsa que había perfeccionado. «Marisol, no te pongas difícil, solo es una cita médica rutinaria. ¿Y si sigo negándome?». El silencio que siguió lo decía todo. Vi en sus ojos que también tenían un plan para esa contingencia. «Bueno», dijo Marcus finalmente, «tendríamos que considerar otras opciones. Por tu seguridad y la nuestra. Otras opciones. Una retención psiquiátrica involuntaria». Probablemente estaban pensando en eso. «Entiendo», dije simplemente. Esa tarde, mientras supuestamente estaban de compras, llamé directamente al doctor Rodríguez. «Doctora, soy Marisol Jones», dije cuando finalmente logré comunicarme con ella. «Marisol, qué coincidencia que llames. Tu hijo estuvo aquí ayer muy preocupado por tu estado mental». Se me encogió el corazón. Marcus ya había sembrado las semillas de su falsa narrativa. «Doctora, necesito hablar con usted, personalmente, pero no en la cita que Marcus programó». En privado hubo una pausa. «Marisol, ¿te sientes segura en tu casa? ¿Tu hijo te trata bien?». Era una pregunta capciosa. La doctora Rodríguez tenía experiencia en maltrato a personas mayores, pero Marcus había logrado posicionarse como el hijo, preocupado en lugar del maltratador. «Doctora, mi hijo y su esposa están
intentando robarme mi casa utilizando documentos fraudulentos. Cuando los partirales contresados en todide se lo neventandoda, importido que en todido se lo complítaro cares compresados, el asando de los presados erocados se lo complicarnos. Descubrí. Decidieron hacerme parecer mentalmente incompetente para desacreditar mis acusaciones. Otra pausa, más larga esta vez. Marisol, esas son acusaciones muy graves. ¿Tiene alguna prueba de lo que dice? Destruyeron todas mis pruebas. Quitaron las cámaras de seguridad, borraron las grabaciones, manipularon mi memoria haciéndome creer que lo había imaginado todo. ¿Y cómo sabe que no lo imaginó? Porque hace una hora escuché a Marcus hablando por teléfono con Albert, el abogado que van a contratar para la falsificación. Mencionó un pago inicial de 3 euros y dijo que Angélica podría falsificar mi firma si fuera necesario. La doctora Rodríguez tomó notas mientras yo hablaba. ¿Puede repetir exactamente lo que escuchó? Le conté la conversación palabra por palabra. Observé cómo su expresión se volvía más seria con cada detalle. Marisol, se trata de acusaciones de fraude y maltrato a personas mayores. Si son ciertas, debemos involucrar a las autoridades. Pero, ¿me cree? Conozco su historial médico desde hace 15 años. No ha mostrado ningún signo de deterioro cognitivo ni demencia. Su último examen neurológico fue completamente normal, pero Marcus le dijo que estaba desarrollando paranoia. Marcus me llamó preocupado. Eso es cierto, pero después de escuchar tu versión creo que hay otra explicación para tu supuesta paranoia. ¿Cuál es? Que no era paranoia en absoluto. Era una intuición correcta, sobre una amenaza real. Por primera vez en días me sentí validada. No estaba loca. No había imaginado nada. Mi instinto había sido correcto desde el principio. ¿Qué sugieres que hagamos?, pregunté. Primero, vamos a hacerte un examen cognitivo completo aquí mismo para documentar oficialmente que tus facultades mentales están en perfecto estado. Segundo, te daré el contacto de un detective privado especializado en casos de abuso familiar. Tercero, hablaremos con un abogado especializado en la protección de personas mayores. Y Marcus no puede saber nada de esto hasta que tengamos todas las protecciones legales en marcha. Durante las 2 horas siguientes, la doctora Rodríguez me sometió a una batería completa de pruebas cognitivas: memoria a corto y largo plazo, función ejecutiva, orientación espacial y temporal, capacidad de razonamiento, abstracto. Aprobé todas las pruebas con puntuaciones perfectas. Marisol dijo finalmente: tienes la mente más aguda que he visto en una mujer de tu edad. No hay absolutamente ningún signo de deterioro cognitivo. Puedo documentarlo oficialmente. Ya lo he hecho. Este informe médico afirma claramente que tienes todas tus facultades mentales y que eres perfectamente capaz de tomar decisiones legales y financieras. Regresamos a casa, al mediodía. Marcus y Angélica me recibieron con un amargudo ansiedad mal disimulada. ¿Cómo te ha ido, mamá?, preguntó. Marcus: ¿qué ha dicho la doctora? Ha dicho que estoy perfectamente bien, respondí con cara seria. Que no hay problemas cognitivos y que probablemente todo se deba al estrés acumulado. Vi cómo sus rostros se iluminaban con alivio y algo que reconocí como decepción. ¿Estrés?, preguntó Angélica. ¿Por qué? ¿Estrés? Por vivir sola, por preocuparme por el futuro, por no tener claridad sobre mis documentos legales, improvisé. La doctora sugirió que sería una buena idea organizar por fin esos papeles que querías que firmara. Marcus y Angélica intercambiaron una mirada de triunfo apenas contenido. Es una gran noticia, mamá, dijo Marcus. Entonces, ¿estás lista para firmar esos documentos? Creo que sí, mentí. Pero el médico sugirió que sería bueno revisarlos con calma, primero para comprender completamente lo que estoy firmando. Por supuesto, respondió Angélica rápidamente. Tienes todo el tiempo que necesites. Perfecto. Podemos revisarlos juntos mañana por la tarde. Quiero estar
completamente segura antes de firmarlos. Por supuesto. Marcus sonrió con esa falsa cordialidad que yo conocía demasiado bien, pero ahora yo también tenía mi propio plan secreto. Esa tarde, mientras ellos pensaban que estaba echando una siesta, estuve horas al teléfono, primero con el detective privado que me había recomendado el doctor Rodríguez, y luego con el abogado, especializado en protección de personas mayores. Señora Jones, me dijo el detective, necesitamos pruebas directas de su plan fraudulento. Estaría dispuesta a llevar un micrófono oculto para grabar sus conversaciones. ¿Es eso legal? Es perfectamente legal grabar conversaciones en su propia casa cuando hay sospechas razonables de actividad delictiva. Entonces, sí, perfecto. Instalaremos el equipo a primera hora de la mañana. También colocaremos cámaras ocultas en su salón y en el comedor. El abogado fue igual de directo. Con las grabaciones que obtenga y el informe médico del doctor Rodríguez, tendremos un caso sólido, no solo para impedir el fraude, sino también para procesar penalmente a su hijo y a su nuera. Proceso penal. Conspiración para cometer fraude. Intento de falsificación de documentos. Abuso financiero de personas mayores. Estamos hablando de varios años de prisión. Varios años de prisión para Marcus, mi hijo. ¿Hay alguna alternativa? Pregunté. Podríamos ofrecerles un acuerdo por el trío, que abandonaran por completo sus planes delictivos, a cambio de no presentar cargos. Pero primero necesitaríamos pruebas sólidas para tener poder de negociación. Esa noche, mientras Marcus y Angélica celebraban en susurros lo que creían que sería su inminente victoria, yo planeaba cuidadosamente la trampa que les iba a tender. Al día siguiente, durante nuestra revisión de los documentos, tendría grabaciones de alta calidad de todo lo camitaria, que dijeran. Por fin tendría las pruebas irrefutables que necesitaba. El cazador se había convertido oficialmente en la presa, pero ellos aún no lo sabían. El martes por la mañana amaneció con una luz cristalina que parecía presagiar el condo. Al final de esta pesadilla, a las 7 de la mañana, mientras Marcus y Angélica aún dormían, el detective privado y un técnico especializado llegaron discretamente a mi casa. En menos de una hora habían instalado micrófonos de alta calidad en mi ropa, cámaras microscópicas en lugares estratégicos del salón y el comedor. Todo era completamente invisible, pero capaz de captar cada palabra y cada gesto con perfecta claridad. Recuerde, señora Jones, me indicó el detective, antes de marcharse, intente que confiesen específicamente sus planes de falsificación. Necesitamos que digan claramente que van a falsificar su firma o que van a utilizar documentos fraudulentos. Y si sospechan, actúe exactamente como lo ha estado haciendo. Sea cooperativa, pero cautelosa. Esperan que sea así después de todo lo que ha pasado. A las 2 de la tarde, tal y como habíamos acordado, nos sentamos a la mesa del comedor para revisar los documentos. Marcus había extendido todos los papeles sobre la mesa, y Angélica tenía un dorto cenerno sedito, bolígrafo preparado junto a cada página que requería una firma.